Salmo 23, continuamos con esta serie. Jehová es mi pastor, y el mensaje de esta mañana es un lugar de descanso, un lugar de descanso. Salmo 23, te pido que lo busques, aunque yo voy a estar leyendo, citando de la Biblia amplificada. Amén. Es una Biblia, a mí en lo personal me gusta bastante, porque en medio del texto te amplía, tal y como lo dice su nombre, y te da conceptos muy profundos que te ayudan a entender qué es lo que está diciendo la Escritura. Un lugar de descanso es el mensaje de esta mañana, y comenzamos a leer citando de la Biblia amplificada. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, y entre paréntesis señala para alimentarme, cuidarme y protegerme, porque esa es precisamente la función del pastor: alimentar, cuidar y proteger. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me hace acostarme en tiernos y frescos pastos verdes. Él me pastorea junto a aguas tranquilas y reposadas. Él refresca y restaura mi vida. Él me guía en las sendas de justicia, es decir, sendas de rectitud y correcta posición con Él. No porque lo haya ganado, pero por amor de su nombre. Si aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás siempre conmigo. Tu vara me protege y tu cayado me infunde aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente solo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa del Señor y en su presencia para siempre. Aleluya. Acompáñame a orar en esta hora, suplicándole al Señor que sea Él mismo hablándonos en esta mañana de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Él que conoce tu necesidad y tu situación, pídele en esta hora: háblame, Señor Dios. Aquí estamos en esta hora, reconociendo que solamente es tuyo el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Suplico que examines nuestros corazones y que traigas revelación de tu pensamiento, de tu plan y tu propósito para con nosotros en esta mañana. Hablo para que toda inquietud del alma se tranquilice, de tal manera que podamos recibir de ti en esta hora lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre poderoso de Jesucristo confieso mi incapacidad en esta hora, Dios, y declaro a voz en cuello que tú eres más que suficiente. Tú eres todo lo que nuestro ser necesita hoy, Señor. Por eso háblanos en esta hora. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, le puedes decir en tus propias palabras: háblame, Señor. La Biblia es clara al mostrarnos que Él es el buen pastor, aleluya. Y como mencionamos la semana pasada, Él no es un asalariado. Un asalariado es el que recibe salario. En la antigüedad se contrataban pastores para cuidar las ovejas. Pero ciertamente ese que recibía un salario no trataba a las ovejas con el mismo amor, cuidado y dedicación que aquel que era dueño de las ovejas. De hecho, en ocasiones los asalariados, cuando veían peligros, salían corriendo, salían huyendo. Pero el buen pastor, declara la Escritura, ese incluso entregaba su vida para proteger a las ovejas. Entonces, Él es el buen pastor. Él no es como un asalariado. Él no es alguien que simplemente provee alimento y cierta dirección en algunos momentos. Él no apunta hacia los pastos y los estanques de agua y nos dice: ahí está, bebe si quieres, come si quieres.
Él no hace eso. Él tampoco se hace el ciego ante nuestras necesidades. Él no corre hacia el sentido contrario cuando nosotros gritamos por ayuda, porque nos encontramos en problemas, no. Él conoce cada dolor que soportamos. Él sabe de cada lágrima que nosotros derramamos. Él está consciente de cada herida que puede haber en nuestro corazón. La semana pasada dije que si Él es el buen pastor, podemos declarar con confianza, nada me faltará. Me pregunto cuántos de los que están acá en esta mañana y de los que están a distancia, quizás escucharán este mensaje más tarde, podrán expresar, podrán declarar con seguridad esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice nada, ese nada es nada. Amén. Y quizás usted está pensando en todas las cosas buenas que usted puede obtener de ese pastor. Pero yo quiero decirte que ese nada incluye, en ese nada pueden estar incluidos incluso problemas y situaciones adversas. Cuando dice nada, es nada. ¿Sabes por qué? Porque aún los conflictos, los problemas y las crisis son necesarias en nuestra vida. Sin esas pruebas, sin esos retos que nos lanza la vida y las circunstancias, quiero decirte que nosotros no podríamos ser formados adecuadamente. Santiago capítulo 1, verso 2 lo dice. Dice Santiago: hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. ¿Cuántos de los que estamos acá, cuando estamos frente a esos retos, esos tiempos difíciles, esos momentos donde parece que nos están calentando el horno 7 veces más, nos sentimos dichosos? La realidad es que por lo general nos sentimos todo lo contrario, nos sentimos infelices. Sin embargo, dice Santiago: siéntanse, considérense muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. Es decir, que las pruebas vienen en todo tipo, en todo color, de todas las formas sabidas y por haber, diversas pruebas. Pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Entonces, los tiempos difíciles y las pruebas llegan a nuestra vida para completarnos, para añadir a nosotros eso que nos está haciendo falta en nuestro carácter. Eso que todavía no se parece al varón perfecto, quien es Cristo Jesús. De manera, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, mi pastor sabe lo que yo necesito y eso es exactamente lo que Él me va a dar. ¿A cuántos les ha sucedido que oran al Señor y de pronto lo que reciben no es exactamente lo que usted tenía en mente? Usted le pide al Señor que lo haga más paciente. Y usted espera que sobrenaturalmente venga una dosis de gran paciencia sobre usted. Pero en lugar de recibir esa cosa sobrenatural que usted está esperando, a usted le dan pruebas. Pruebas que van a desarrollar precisamente eso que usted pidió. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Así que usted tiene que tener mucho cuidado en lo que usted pide. Dice el salmista: nada me faltará. Es una manera de decir: estoy contento y satisfecho con lo que mi pastor me está dando. ¿Cuántos acá en esta mañana pudieran decir eso? Estoy contento y estoy satisfecho con lo que el pastor me da. Nuestro pastor nos lleva por montes y valles de abundancia, pero también nos hace pasar por periodos de escasez para enseñarnos algo que descubrió el apóstol Pablo: estar contentos en cualquier circunstancia.
¿Sabe que David no solo expresa confianza en la capacidad de su pastor para suplir cualquiera sea su necesidad? Ahora él está expresando satisfacción y contentamiento con lo que el pastor le da. Porque usted puede recibir, pero no necesariamente estar contento. Amén. Usted puede recibir algo del buen pastor, pero no necesariamente sentirse satisfecho. Sin embargo, el salmista está declarando que se siente satisfecho, que se siente complacido, que se siente contento de aquello que está recibiendo del buen pastor. Y como te dije hace un instante, Pablo sabía esto muy bien. Por eso es que en Filipenses capítulo 4, verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Pero que no se te olvide que en el verso 11 del mismo capítulo, él ha dicho: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cuántos acá en esta mañana podrán decir eso exactamente? En los tiempos de abundancia me alegro y me contento en el Señor porque sé que sale de su mano. Pero en los tiempos donde me hace pasar por periodos difíciles de escasez, donde tengo que clamar un poquito más, tengo que orar un poquito más, tengo que aprender a esperar en Él, también me siento contento porque algo el Señor está haciendo en mí. Mire, las pruebas tienen el propósito de perfeccionarte para que no te falte nada. ¿Lo estás entendiendo en esta mañana? El salmista declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Pablo nos está revelando, miles de años después, que los tiempos difíciles vienen para eso mismo, para que no nos falte nada, para que estemos completos en el Señor. Continúa diciendo el salmista en el verso 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes que la presión y la preocupación son realidades de esta vida? Sobre todo en estos tiempos. ¿Quién nos ha sentido preocupado alguna vez? Realmente la premisa debería ser: ¿quién nos ha sentido preocupado más de una vez? Vivimos tiempos de grande inseguridad. Vivimos tiempos donde se respira temor, angustia, ansiedad. Y quiero decirte que la presión y la preocupación son parte de nuestra vida. El Nuevo Testamento llama a la presión tribulación y a la preocupación lo llama afán. Y si nosotros no aprendemos a dominar tanto el afán como la ansiedad, podemos caer precisamente en afán y en ansiedad. La Biblia nos advierte sobre las aflicciones de esta vida. Si usted pensaba que entregarle su corazón a Jesucristo es una garantía de que usted no va a pasar por tiempos difíciles, usted tiene que bajarse de esa nube, tiene que poner los pies en la tierra y tiene que discernir lo que dice la Escritura. Jesucristo mismo dijo imposible que no vengan tropiezos. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que al cristiano no debería sorprenderle esos tiempos de aflicción, de angustia, esos tiempos en donde ciertamente puede verse, percibirse inseguridad. Luchar con presiones es parte de vivir en un mundo precisamente donde el sistema que impera no es el sistema de Dios. La iglesia de Jesucristo, cuando predica el evangelio, cuando vive en obediencia, está atrayendo el reino de Dios. Pero el sistema de este mundo es un sistema pecaminoso. Por eso la gente ama más las tinieblas que la luz. Por eso la gente corre y vive de espaldas al Señor. De hecho, Jesucristo mismo habló del príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Pero bendito sea el nombre del Señor,
que a través de aquellos que le conocen a Jesucristo se está estableciendo un nuevo reino. Y luchar con todas esas presiones que se viven porque estamos yendo en contra de un sistema de pecado, de corrupción que está establecido aquí en la tierra. Quiero decirte que es parte del proceso incluso de nuestra madurez y nuestro crecimiento, porque el Señor utiliza todas esas presiones. ¿Para qué? Para hacerte crecer, para hacerte prosperar espiritualmente. Por eso ese compañero de trabajo que te hace la vida a cuadritos, que pertenece al sistema de este mundo corrupto y pecaminoso, el Espíritu de Dios comienza a utilizarlo. ¿Para qué? Para formar en ti un carácter. Ese vecino, ese familiar, esa circunstancia que tú puedes estar viviendo se convierte en un instrumento que utiliza el Señor para formar en ti un carácter de manera que tú puedas declarar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor nos está capacitando. Nosotros necesitamos saber cómo responder a todas esas presiones, echando mano de los recursos que el Señor nos ha dado, de la paz que Él ha prometido. Continúa diciendo el salmista: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes que tanto pastos delicados como aguas tranquilas hablan de una misma cosa? Hablan de reposo. Hablan de descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es entrar al reposo del Señor. Es entrar al descanso del Señor. Lo interesante es que Él es el pastor quien nos hace descansar. Si usted lee con detenimiento, se va a dar cuenta que dice que Él nos lleva a pastos delicados y Él nos hace descansar. Él nos lleva a aguas tranquilas y Él produce en nosotros esa tranquilidad y ese reposo. ¿Sabes que hay cosas en nosotros que deben ser quebrantadas para nosotros poder entrar al reposo del Señor? No le voy a pedir que usted levante su mano, pero si yo preguntara cuántos de ustedes pueden estar experimentando agitación interna, cuántos de ustedes pueden estar viviendo en medio de preocupaciones, en medio de ansiedad, es bueno que tú sepas en esta hora que si esa es tu condición, hay cosas que deben ser quebrantadas en ti. Colosenses capítulo 3, verso 5, Pablo exhortó a la iglesia. Pablo dijo unas palabras maravillosas, profundas, poderosas. Hagan morir los malos deseos que están en su carne. Y la Biblia amplificada en relación a estos malos deseos hace la aclaración y dice: impulsos animales y todo lo terrenal en ustedes. Hagan morir esos impulsos animales y todo lo terrenal en ustedes. ¿Sabes que la palabra carne en el griego es sarx? Se escribe S-A-R-X y se refiere a una naturaleza animal, entre otras cosas. El operar en la carne nos hace actuar mal. Cuando hablamos de carne no estamos hablando del cuerpo físico. Cuando hablamos de carne estamos hablando de esa tendencia a vivir en pecado, a practicar todo aquello que aborrece el Señor, a vivir en nuestras propias fuerzas lejos del Señor. Y todos tenemos una tendencia carnal. En todos nosotros está el actuar independientes del Señor. Y nuestro pastor quiere trabajar en esas cosas. Si yo preguntara
¿Cuántos acá tienen 20 años en el evangelio? Quizás algunos levantarían las manos. ¿Cuántos tienen 10? ¿Cuántos tienen 15? ¿Cuántos tienen 5? ¿Cuántos tienen un año? Independientemente de los años que tú lleves en el evangelio, debo decirte en esta hora que en usted también hay una tendencia a actuar independiente del Señor. Todos tenemos nuestras luchas. Quizás usted se siente solo en esa batalla. Quizás usted piensa y siente que eso que le está aconteciendo a usted, solo a usted le pasa. Pero debes entender que todos tenemos nuestras luchas. Usted no está solo en esto. Y Pablo usa un lenguaje violento. Él dice, maten la carne. No está diciendo maten el cuerpo. No está mandando a suicidarnos, Está mandando el apóstol a ir contra un sistema pecaminoso, contra una tendencia que nos lleva a caminar lejos del Señor, a vivir desobedientemente, irresponsablemente, injustamente, pecaminosamente. Y es violento el apóstol. Maten la carne, es lo que está diciendo. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? La única manera es negándome a mí mismo. La carne siempre me va a llevar a hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido que es correcto. ¿Lo escuchó? Entonces, ¿de qué manera usted mata la carne? ¿Haciendo lo que tu carne quiere? No. Haciendo lo que Dios ha declarado que es correcto. Tu obediencia comienza a quebrantar esa tendencia hacia el pecado. Y eso es lo que nos da descanso. ¿Sabes que para que una oveja pueda descansar se necesitan varias cosas? Fundamentalmente 4 de ellas. Para que una oveja pueda descansar. Lo primero, la oveja no puede sentir temor. No sé si tú lo sabes, pero las ovejas son temerosas por naturaleza. Son cobardes. Son miedosas por naturaleza. Pero tiene una razón de ser. Ellas, a diferencia de otros animales, no tienen garras, no tienen cuernos, no tienen colmillos, no tienen veneno. Cuando usted las mira, la realidad es que no tienen nada con que defenderse. ¿Sabes cuál es la única defensa de una oveja? Estar cerca del pastor. Es el estar cerca del pastor lo que protege a la oveja. La seguridad de la oveja es el pastor, la presencia, la cercanía del pastor. Por eso cuando el pastor está cerca, ella puede estar tranquila. Ella puede descansar. Porque dentro de las funciones del pastor está el proteger. Lo dijimos al principio. Amén. Pero no solamente eso, dentro de las funciones del pastor también está el alimentar. Y esto nos muestra la segunda cosa que se tiene que dar para que una oveja pueda descansar. La primera es no temor. El temor te mantiene en angustia y en ansiedad. El temor no nos deja descansar. De hecho, el temor no es algo que realmente existe. El temor está solamente en nuestra mente. Amén. ¿Cuántas cosas no tememos? Y pasa el tiempo y nos damos cuenta que no había razón para sentir temor. ¿Cuántos acá se han hecho algún estudio, algún examen? Y antes de que le den los resultados, usted ha vivido 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un infierno. Es más, se ha imaginado usted ya en la caja de muertos, despidiéndose de sus seres queridos. Y usted se ha creado toda una película interna para 2 o 3 semanas después recibir del médico. Eso no es nada. No tienes nada de qué preocuparte.
¿A qué le temía realmente? No existía, estaba solo en su cabeza. El hecho es que el temor no te deja estar tranquilo. El temor no te deja descansar. Pero aparte de eso, hay una segunda cosa que la oveja necesita para poder estar tranquila, para poder descansar. Y es que la oveja no puede tener hambre. Dígame usted si es o no cierto. Yo conozco algunos. Que se transforman. ¿Usted ha visto el anuncio ese que hay por ahí? No le voy a hacer promoción, pero se convierte la persona en un monstruo y le dan el dulcecito y Cuando hay hambre, eso también crea una agitación, eso crea un malestar, eso crea una incomodidad. A algunos le cambia el carácter. Entre las funciones del pastor, aparte de proteger, está el alimentar. ¿Se da usted cuenta por qué una oveja necesita de un pastor? ¿Cuántos acá en esta mañana o de los que están allá a distancia pueden reconocer Jehová es mi pastor? Yo necesito un pastor. Esto no es una opción para mí. Yo necesito un pastor. ¿Por qué? Porque yo necesito el cuidado. Porque en mí no hay nada, no hay capacidad, no hay recursos para yo poderme defender. Porque ni tan siquiera buen juicio tengo de lo que debo comer. Y a esto vamos ahora. Mire, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Pero también dijo, yo soy la puerta. Es decir, que para ser salvos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Hacer buenas obras? No. ¿Qué es lo que yo necesito para ser salvo? Entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo. Para yo ser salvo, ¿qué es lo que necesito? Ser oveja del redil de ese buen pastor, Cristo Jesús. Si tú crees en Él para salvación, si tú le has confesado como el Salvador, el único Salvador de tu vida, si tú has creído que a través de su sacrificio es el único camino para tú ser salvo, para que tus pecados sean perdonados, yo quiero decirte que tú eres oveja de ese redil. Entonces, tú no puedes ser más salvo de lo que ya eres. Dígame. ¿Lo escuchó? Tú no vas a ser más salvo de lo que ya fuiste el día que creíste en Jesucristo para salvación. Lo que sí puedes es ser una oveja mejor alimentada. Lo que sí puedes es ser una oveja más fuerte. Lo que sí puedes es ser una iglesia, una oveja, más gozosa. Y una iglesia también. Mire, el pastor lleva a la oveja a los buenos pastos, pero la oveja debe comer. Nosotros podemos servirle aquí el mejor alimento cada semana, pero nosotros no podemos obligarte a comer ese alimento. Tú puedes estar aquí sentado y tú puedes estar pensando en cualquier tipo de cosas. El pastor lleva a la oveja a buenos pastos, lo lleva a aguas tranquilas. Pero la oveja tiene la responsabilidad de comer eso que le está proveyendo el pastor. ¿Cuántos aquí están devorando esa comida? Y yo sé cuando usted la está comiendo porque produce una vida robusta en el espíritu. ¿Lo escuchó? Si esa palabra que se da semana tras semana, que el buen pastor la provee, no está surtiendo efectos en usted, no están aconteciendo cambios, su carácter no se está transformando, debo decirte que no estás comiendo el buen pasto, ni estás bebiendo de las aguas tranquilas. Porque si tú lo comes y si tú bebes, eso va a crear un efecto en ti. Eso es como cuando uno sigue aumentando y dice, yo no sé por qué estoy aumentando de peso.
Sí, porque una de las características de la oveja es que es tonta. Comemos todo lo que aparece. Yo no sé por qué yo. Nos hacemos los santitos y los angelitos. Si lo comes, se va a notar. Porque vas a comenzar a ganar peso. Te vas a ver más fuerte. Vas a estar más saludable. Aunque te lo comas a escondido. Se te va a notar. Entonces, si vienes cada semana y el pastor te lleva a los pastos buenos, verdes, y el pastor te lleva a aguas de reposo, pero tú luces enclenque, tú luces débil, tú estás frágil, espiritualmente vas en decadencia, es señal de que tú no estás comiendo lo que te da el buen pastor. Hay una tercera cosa que la oveja necesita. ¿La primera cuál era? Necesita tranquilidad la oveja. No puede sentir temor. La segunda cosa que es, no debe tener hambre. Tiene que comer lo que el pastor le provee. Pero hay una tercera cosa que es importantísima también para que la oveja pueda descansar. No puede estar en contienda. ¿Sabes que en todos los animales se ve un orden de autoridad? En las ovejas también existe ese orden de autoridad. De hecho, por eso se habla de la oveja vieja. Porque la oveja vieja es la oveja que va después del pastor. La oveja vieja es la que está entrenada y conoce más al pastor. Así que el resto de las ovejas tienden a seguir a la oveja de más madurez, de más estabilidad, por así decirlo, y que más conoce al pastor. Pero existe cierta rivalidad de supremacía para ver quién será la oveja principal. Y eso pasa en todas las especies. ¿Sabes que mientras hay esa rivalidad, no pueden descansar bien? Y esto es algo que se ve en los humanos. Esa rivalidad, ese pulseo, como decimos, para ver quién domina, para ver quién controla, mantiene un estado de agitación que no nos deja descansar. El mejor remedio para este problema, ¿sabe cuál es? La presencia del pastor. Porque la presencia del pastor nos recuerda quién realmente es el que manda. ¿Quién realmente tiene la última palabra? Así que las ovejas miran al pastor y dejan de preocuparse las unas por las otras. La rivalidad viene más cuando la figura del pastor no está presente, en donde ellas tratan de tomar el control. Pero si el pastor siempre está presente, siempre se sabe quién es el que manda, a quién es el que hay que seguir. Entonces, muchas de nuestras contiendas, muchas de nuestras batallas se terminarían si el pastor está, aleluya. Si nos mantenemos mirando al pastor, si entendemos que Él es la autoridad suprema. Y la cuarta cosa para que la oveja pueda descansar es estar libre de parásitos y de insectos. ¿Sabes que la molestia más grande de la oveja son las moscas? Esas moscas que surgen en el verano. Molestosas. Porque ponen sus larvas en la parte húmeda de la nariz de la oveja. Y no solamente es molesto, es extremadamente peligroso. Porque en corto tiempo la larva sale de ese pequeño huevo que se puso, sale la larva. Y la larva sube por el canal nasal
Y si no se aplica el remedio adecuado, llega al cerebro y puede producir incluso la muerte. Y todo ese movimiento va a producir mucha irritación en la oveja. Es por eso que cuando usted ve una oveja corriendo como loca y dando tumbos, ya usted sabe que hay algo que le está molestando. Se sienten desesperadas, se sienten incómodas. Y hay testimonios incluso de ovejas que comienzan a golpear la cabeza contra algún árbol, intentando desprenderse de eso que le está molestando, y lo que consiguen es la muerte. Por eso el buen pastor le aplica ungüento hecho de aceite en la nariz para evitar que las larvas pongan sus huevos. Entonces, ¿cuál es el remedio? Aceite. Presencia de Dios, unción, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Es lo que va a evitar que el enemigo ponga sus larvas en ti, que van a subir al cerebro y van a crear confusión, van a crear malestar y pueden llevarte incluso a la muerte. Dile, Dios, necesito tu aceite. Necesito tu ungüento santo, porque como que hay algo que me tiene irritable, como que hay algo que me tiene molesto, como que hay algo que me tiene dando cabezazos por todos lados. Necesito, dígalo, necesito tu aceite. ¿Sabes que lo otro que daña a la oveja son parásitos? El pastor debe velar el agua que bebe la oveja, porque la oveja carece de buen juicio y donde quiera que vea un charco, bebe. Les pasa como a nosotros. A veces nuestro juicio no es el mejor. A veces nuestro discernimiento no es el mejor. Y en ocasiones la oveja va y bebe de agua contaminada, agua que está llena de parásitos. Y junto con el agua se beben los parásitos. Parásitos que van al estómago, que maduran. Y esto también produce irritación a la oveja, las pone nerviosas y no las deja descansar. ¿Sabes que cuando una oveja bebe agua llena de parásitos, agua contaminada, el efecto de haber bebido agua que no es buena no es inmediatamente? ¿Usted sabía eso? Toma tiempo. Toma tiempo que los parásitos se reproduzcan en el estómago de la oveja. A veces nosotros decimos, ¿qué hay de malo en esto? Esto no es gran cosa. Esto no es tan terrible. Y como no hubo una consecuencia inmediata, nosotros pensamos que todo está bien. Y al igual con los parásitos, lleva tiempo para que se note en nosotros el efecto de una vida para los deseos de la carne. ¿Escuchó? Usted comienza a alimentar su carne y el efecto no es inmediato. De hecho, cuando se te viene a notar, tú estás cundido de parásito. Cuando se viene a notar tu carnalidad, esto es un proceso que lleva años. A veces quizás no tanto como años, pero a veces quizás meses. De estar bebiendo lo que no te conviene. ¿Sabes que el cuerpo de la oveja es 70% agua? Se parece mucho al de los seres humanos. Es impresionante, cuando yo comencé a estudiar la oveja, hace muchos años atrás, me impresionó mucho ver el parecido que hay entre las ovejas y nosotros los seres humanos. 70% agua, igual que nosotros los seres humanos. La sed es un indicativo de que tu nivel de agua saludable es bajo. Es decir, que cuando a ti te da sed, ya tú estás deshidratado. ¿Eso no es cierto? Esta es mi experta. Cuando tú dices tengo sed,
es porque tus niveles de agua han bajado ya demasiado. Mientras tú te mantienes bebiendo agua, a ti no te da sed, porque tienes un nivel de agua saludable. Entonces, la sed es indicativo de eso. Dios nos diseñó para tener sed. Y nos diseñó para llevarnos a buscar el satisfacer esa necesidad en lo que Él provee. De una manera saludable. Lo hemos explicado hasta el cansancio en otras ocasiones. La tentación no es otra cosa que el llevarte la insinuación, la provocación para que tú satisfagas una necesidad legítima de una forma ilegítima. Esa es la esencia de la tentación. Entonces, tú tienes necesidades. El enemigo siempre te va a presentar ofertas. ¿Para qué? Para que tú suplas esas necesidades, pero lo hagas independiente de Dios. Él engaña, Él confunde, Él seduce, Él promete lo que jamás te dará. Y después que tú muerdes el anzuelo, como decimos, te das cuenta que tienes más sed todavía. Que estás más hambriento todavía, que estás más necesitado todavía. Porque quien único puede suplir nuestras necesidades es aquel que nos diseñó, aleluya. Y diseñó la manera correcta en que va a suplir esas necesidades. Habrá alguien aquí en esta mañana que pueda alabar y puede bendecir el nombre del Señor y decirle: Dios, qué bueno que tú eres el buen pastor. Dios nos diseñó para tener sed. Pero con frecuencia, cuando nosotros sentimos sed, tomamos soda, tomamos jugo, nos preparamos un té, nos preparamos un chocolate. Todo menos lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Y lo mismo sucede espiritualmente. Sentimos sed de Dios, pero ¿qué hacemos? Prendemos el televisor, nos involucramos en obras sociales, en política, arte, negocios, amistades, redes sociales y rehusamos lo único que realmente puede calmar nuestra sed. Aquel que dijo: el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Dile: dame de beber, Señor. Dame de beber. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? Necesitas ir a la presencia del Señor. Necesitas ir a la presencia del Señor. No sustituyas presencia de Dios por trabajo. No sustituyas presencia de Dios por hobbies. No sustituyas presencia de Dios por pasatiempos. No sustituyas presencia de Dios por actividades, por obras. Solamente Dios puede saciar la sed del hombre. Aleluya. Luego dice el salmista: confortará mi alma, verso 3. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. O como dice la Biblia amplificada: Él refresca y restaura mi vida. Él me guía en las sendas de justicia, es decir, de rectitud y correcta posición con Él. No porque lo haya ganado, pero por amor de su nombre. ¿Sabes que la palabra confortar en hebreo es shub? Se escribe S-H-V. S-H-V. Y significa, mire todo lo que significa: recobrar, recompensar, recuperar, refrigerio, regresar, reposo, rescatar, restablecer, restaurar, restituir, entre otras cosas. En palabras simples, recuperar o recobrar. Pudiera decir también reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Es avivar nuestras vidas. ¿No se siente usted a veces desanimado? ¿No se siente a veces decaído?
A veces no siente la necesidad de que alguien lo levante. Mire lo que dice David en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Y esa palabra abatir en hebreo significa hundirse, deprimir o bajar. ¿Pero qué tiene que ver esto con la oveja? ¿Sabes que los pastores en el oriente usaban este término, ovejas abatidas? Porque hay ovejas abatidas. Y usaban este término para referirse a la oveja que está patas arriba. Y la oveja, como vimos la semana pasada, tiene un tremendo problema y es que el cuerpo es demasiado grande para las patas que tiene. Así que una oveja que cae patas arriba no se puede levantar. Y cuando un pastor veía una oveja caída patas arriba, usaba este término, oveja abatida. Y esta posición era muy peligrosa porque si pasa demasiado tiempo en esta posición, es decir, patas arriba, la oveja comienza a tener problemas circulatorios y eventualmente morir. Aparte de que en esa posición está totalmente vulnerable, indefensa ante cualquier depredador que pueda llegar. Entonces, una oveja abatida es una oveja que está en peligro de muerte. Una oveja abatida es una oveja muy vulnerable a los ataques de un depredador. Así que el pastor está muy pendiente y cuando una oveja abatida está cerca y él la está viendo, él se acerca con mucha gentileza a esa oveja y la voltea y acto seguido comienza a frotar sus patas para restablecer el flujo sanguíneo. Mientras le habla tranquilamente y calmadamente hasta que le pasa el susto por lo que acaba de vivir. Lo maravilloso de todo esto es que la palabra nos recuerda que Él conoce, el Señor conoce, el buen pastor conoce cuando estamos demasiado cansados para nosotros poder dar un paso hacia adelante. Él sabe cuánto podemos nosotros soportar. Más que nada, sabe el buen pastor cómo rescatarnos y llevarnos a ese lugar seguro donde nosotros podemos sanar. Una y otra vez, nuestro pastor viene a nosotros para llevarnos a ese lugar de descanso. Quizás tú te sientas en esta mañana como eso mismo, como una oveja abatida. Quizás te ves a ti mismo sin recursos o capacidades para tú poder salir de la situación en la que tú te encuentras. Debes saber en esta mañana que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Que Él va a confortar nuestra alma. Mire, hay dos razones principales por las que una oveja queda abatida, es decir, patas arriba. Primero, buscando la posición más cómoda, se desliza. Y sin darse cuenta, quedó patas arriba. Una vida de flojera espiritual. Una vida de autocomplacencia. Una vida buscando siempre lo cómodo te puede llevar al abatimiento. Así que si tú has estado en esta situación y el resultado de eso está siendo precisamente debilidad espiritual, flojera espiritual, créelo que tu pastor te va a aplicar el remedio santo. Cuando el pastor se topaba con ovejas que le gustaba la autocomplacencia, que le gustaba la comodidad, y por siempre estar buscando la comodidad, quedaban como ovejas abatidas. ¿Sabes lo que hacía?
El pastor la llevaba a lugares escabrosos donde no hay sitios que brinden esa comodidad. En otras palabras, las ponía en situaciones en donde no te voy a permitir acomodarte. No te voy a permitir porque si lo hago te deslizas. Y si te deslizas y quedas patas arriba, lo que te va es la vida. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor en esta hora? Si quizás tú dices, yo no salgo de una para entrar a otras, yo no sé qué es lo que estás pasando. Bueno, quizás el pastor te está llevando a lugares escabrosos para eso mismo, para incomodarte un poquito de tal manera que no caigas en esta comodidad y en esta autocomplacencia. La siguiente cosa que afecta a la oveja, quiero decirte que son las muchas cosas que se le acumulan. Porque muchas cosas se acumulaban dentro de la lana. Y eso añadía peso. Se le pegaba de todo. Mire, la lana es como una red, recoge lodo, hojas, hasta su propio excremento. Todo eso se le pegaba a la oveja. Y todo eso provoca un peso extra. Y ese peso extra hacía que la oveja perdiera el balance, perdiera el equilibrio, y el resultado era que caía patas arriba. La lana de la oveja es como nuestra carne. Se nos pega de todo. ¿Usted no se ha fijado lo fácil que se pega lo malo? ¿Usted no se ha fijado en eso? La carne se le pega todo lo malo. Y todo precisamente lo que nos hace perder ese balance y ese equilibrio. ¿Qué hay que hacer entonces? El apóstol Pablo da el remedio: crucifícala. No le proveas para que no pierdas el equilibrio. Quizás tú has estado desequilibrado. Tienes que preguntarte en esta hora, ¿qué cosas se te están pegando? ¿Qué cosas se te pueden estar pegando? ¿Sabes que hay cosas dentro de usted que nadie sabe que están allí? Temores, pensamientos, confusión, hábitos pecaminosos. Cosas que le van añadiendo a tu alma peso. Y hoy el pastor de nuestra alma nos quiere confortar. Nos quiere dar descanso. Nos quiere refrescar. Y quiero cerrar con Hechos capítulo 3, verso 19. Te invito a que lo busques. Hechos capítulo 3, verso 19, aunque quiero leerlo de la Biblia amplificada. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepiéntanse, es decir, cambien de idea y propósito, den la vuelta y regresen a Dios. Eso es arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, de planes, de estilo de vida. Arrepentimiento no es llorar con amargura. Arrepentimiento no es culpa. Arrepentimiento es una decisión interna de no lo vuelvo a hacer. Esto se tiene que acabar. Hasta hoy es esta situación. De hoy en adelante doy un giro de 180 grados y comienzo a caminar en la dirección totalmente contraria a la que llevaba. Así que cambien de idea, propósito, den la vuelta y regresen a Dios. Es decir, arrepiéntanse para que vuestros pecados sean borrados. Y la idea es como cuando usted frota algo para borrarlo. Usted frota para eliminar eso, para que vuestros pecados sean borrados. Que los tiempos de refrigerio, es decir, tiempos que nos hacen recuperarnos de los efectos del calor, tiempos donde están soplando sobre nosotros aire fresco, puedan venir
puedan provenir de la presencia del Señor. Hermoso, hermoso este llamado. Amén. El llamado a arrepentirnos, a dejar de correr de la cercanía del pastor, a aceptar que no podemos cuidarnos a nosotros mismos, que nuestro juicio para alimentarnos no es el mejor, que necesitamos esa protección del pastor. ¿Por qué? Porque somos indefensos en nosotros mismos. Fuimos diseñados por Dios para estar cerca del pastor y que Él sea nuestra seguridad, que Él sea nuestro guardador. Así que por muy inteligente tú te sientas, por muy hábil tú te creas, por mucha influencia tú creas tener, tú necesitas un pastor porque tú eres indefenso ante los ataques del enemigo. Eres vulnerable y necesitas de la protección del pastor. Si has estado experimentando cansancio, si has estado experimentando desánimo, si has estado experimentando flojera espiritual, yo creo que la palabra del Señor ha sido en esta hora clara, aleluya. El Señor nos está llamando a ser realmente ovejas de su redil. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Y vamos a orar. Señor, le hace bien a nuestra alma recordar que somos ovejas de tu prado. Que no nos creamos a nosotros mismos, no nos formamos a nosotros mismos. Somos hechura tuya. Y como dice el salmista, ovejas de tu prado. Suplico en esta hora por todos los que están abatidos, debilitados, temerosos, ansiosos, angustiados, quizás heridos. Oro en este momento para que pases ese ungüento santo, ungüento sanador. Oro para que en esta hora tu mano de buen pastor se deje sentir sobre cada herida, Señor. Oro para que en esta hora tus ovejas, las que son de tu redil, sean sanadas y fortalecidas en esta hora. Clamamos a ti en esta hora, Señor, para que de tu presencia venga ese tiempo de refrigerio, Señor. Comienza a inclinar los corazones a arrepentimiento en esta hora. Comienza a quebrantar corazones de tal manera que pueda venir ese tiempo de refrigerio. Allí donde ha llegado dureza de corazón, allí donde hay indiferencia a las cosas espirituales, oro en este momento, Señor. Oro, Señor, para que tú quebrantes el corazón, para que tú provoques ese arrepentimiento y pueda venir, Señor, de tu presencia eso que nos refresca y nos restablece. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pido en esta hora. Amén y amén. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora y clamas al Espíritu de Dios que sople sobre ti, que te fortalezca, que te llene en esta hora?